Hola y bienvenidos a este video. Mi nombre es Diana Reyes, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Este video va dirigido para la materia de finanzas impartida por el economista Oswaldo Loro. El tema a tratar es las diversas clases de deuda del capítulo 25. Correspondiente libro Principios de Finanzas Corporativas. Vamos a empezar respondiendo una pregunta general. ¿Por qué es importante que una entidad conozca qué clases de deuda existen? Porque una entidad también necesita pensar en qué tipo de deuda debe emitir. Puede optar por emitir una deuda de corto o largo plazo, bonos directos o convertibles. Pueden lanzarlos en mercados nacionales o en los internacionales. Pueden vender la deuda de forma pública o colocarla de manera prevista entre grandes inversionistas. Esto se hace con la finalidad de elegir qué tipo de deuda conviene más a la entidad. Por ejemplo, si una empresa solo tiene una necesidad de tiempo real de fondos, debe emitir deuda a corto plazo. Otro ejemplo sería que las empresas que realizan operaciones subestacionales foráneas permitan emitir deuda en moneda extranjera, ya que la deuda se puede vender al público o colocarse de manera privada con grandes instituciones financieras. Como los bonos de colocación privada son muy similares a las de emisión pública, no es necesario hacer. Para entender mejor el tema, vamos a hablar sobre los bonos, específicamente bonos nacionales, bonos extranjeros y eurobonos. Sabemos que una empresa puede emitir un bono ya sea en su propio país o en otro, pero ¿cómo se llama cuando se emite dentro del país? Es decir, lo venden a un inversionista local. Se lo conoce como bonos nacionales. ¿Qué pasa cuando entran en el mercado y lo venden a un inversionista extranjero? Se lo conoce como bonos extranjeros. Estados Unidos es un país reconocido por el mayor mercado para los bonos extranjeros, teniendo atrás también a Japón y a Suiza, que son también reconocidos como mercados sustanciales. Los bonos extranjeros no tienen diversas denominaciones. Un bono vendido por una compañía extranjera, en este caso digamos que Estados Unidos, se lo conoce como bono yankee. Un bono vendido por una empresa extranjera en Japón sería conocido como Sumari. Ahora, ¿de dónde aparecen los eurobonos? Las emisiones internacionales que se venden fuera de cualquier jurisdicción nacional se la conoce como eurobonos. Pero recordemos que, así sea independientemente de la empresa que venda el bono, tienen que estar sujeta a leyes. Por ejemplo, cualquier emisión de bonos que se negocie públicamente en Estados Unidos tiene que regirse ante la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, del inglés Securities and Exchange Commission. ¿Qué nos dice esta ley? Que solo ciertas instituciones financieras, es decir, las más grandes, pueden comprar y vender bonos basándose en la regla 144A. La comercialización de las emisiones de eurobonos corre por cuenta de las agrupaciones internacionales de coladores como los sucursales londinenses de grandes bancos europeos, estadounidenses y japoneses y agentes de valores. Tengan cuidado en no confundir un eurobono que está fuera de la jurisdicción de cualquier mercado nacional y puede estar denominado en cualquier moneda, a uno nacional y extranjero que sí debe regirse por leyes. Ahora, sabiendo esto, estamos listos para proceder con el contrato de bonos.
que recordamos que es el lenguaje en el que se expresa. Para esto existen ciertos términos de emisión de bonos para realizar contrato estándar de emisión o contrato fiduciario. Esto lo realiza la empresa o la compañía fiduciaria, en este caso Bank of America National Trust and Service Association, que es la compañía fiduciaria de la emisión. Representa a los tenedores de bonos. Este verifica que se cumplan con los términos de la emisión y cuida los intereses de los tenedores de los bonos en caso de incumplimiento. El contrato del bono es un documento legal redundante. Se anexa con una copia a la declaración de registro y sus principales cláusulas se resumen en el prospecto de la emisión. ¿Pero qué más o menos lleva el contrato? Lleva lo que es el fideicomisario, que en este caso es la empresa que ya les nombré, derechos en caso de incumplimiento. Por ejemplo, el fideicomisario o el 25% de los tenedores de la obligación pueden declarar el capital vencido o pagadero. Cuenta con el registro, que en este caso es previamente el registrado. Denominación, en este de cuánto va a ser. Monto emitido, fecha de emisión, oferta, interés, prioridad, garantías, que en este caso puede ser que la compañía no permita que haya ningún garante sobre su propiedad de activos. Vencimiento, fondo de amortización redimible y calificación de Moody's, que esta puede ser B. Ahora vamos a hablar sobre los términos de bono. Como la mayoría de bonos son en dólares, por ejemplo, el bono de JC Pinney tiene un valor de nominal de $1,000. Sin embargo, se debe señalar que el precio de los bonos varía por su porcentaje de valor nominal. Asimismo, el precio se expresa antes de agregar el interés acumulado. Esto significa que el comprador debe pagar no solo el precio cotizado, sino también la cantidad de cualquier interés futuro que se haya acumulado. Por ejemplo, un inversionista que compró bonos para su estrategia, digamos, el 26 de agosto del 2022, estaría recibiendo 11 días ya dentro del primer periodo de interés, por lo que estaría acumulando sería 11 dividido para 360 por 8.5, estaría acumulando un 25% de interés y el inversionista pagará el precio de compra del bono más 25%. Garantías y prioridades. La mayoría de emisiones de deudas de compañías industriales y financieras son obligaciones generales sin garantía. Las emisiones de corto plazo sin garantía se conocen como notas. Las emisiones sin garantía de largo plazo se las conoce como bonos de JC Pinney y se conoce como obligaciones quirografarias, aunque algunos países lo conocen como bono con garantía. Es muy frecuente ver esto en varias entidades y empresas, ya que los refleja la capacidad de pago de deuda. Pero ¿qué pasa cuando no pueden alcanzar a pagar? El prestamista puede tomar posesión de los activos pertinentes. Si estos son insuficientes para satisfacer la reclamación, la deuda restante queda sujeta y obviamente va a demanda general junto con cualquier otra deuda sin garantía y sobre los otros activos de la empresa. La mayoría de bonos con garantías son también conocidos como bonos hipotecarios. Por tal razón, ya que, desde luego, el valor de cualquier hipoteca depende de que haya alternativas de uso de la propiedad. Por ejemplo, una máquina de la fábrica o otros activos. Las compañías que tienen financieros los pueden usar como garantía de sus préstamos.
Por ejemplo, las compañías controladoras cuyos préstamos cuyos activos principales son las acciones comunes de sus diversas subsidiarias, al momento de que no puedan alcanzar a pagar, quedaría como pago las subsidiarias. Otra forma de deuda con garantía es el certificado de equipo de fideicomiso. Esto regularmente se lo utiliza sobre equipos de ferrocarriles, pero también se los puede utilizar para financiar lo que son camiones, aviones y barcos. Recordemos que los bonos pueden ser derechos prioritarios o estar subordinados a los bonos prioritarios de todos los demás acreedores. Si las empresas dejan de pagar los bonos prioritarios, vienen primero en el orden de pago. Es decir, primero el acreedor subordinado se forma en la fila de atrás de los acreedores generales, pero antes de estos vienen los accionistas preferentes y los accionistas comunes. Ahora veremos las cláusulas de reembolso. Encontramos los fondos de amortización. Continuando con el bono de J.C. Penney, su fecha de vencimiento fue en el 2022, pero de ordinario la emisión se paga antes del vencimiento. Por esto la compañía hace un pago periódico a un fondo de amortización. Si el pago se hace en efectivo, el fiduciario selecciona los bonos por sorteo y usa el efectivo para redimirlos a su valor nominal. La compañía también puede optar por comprar los bonos y entregarlos al fondo. Es posible y importante que la compañía conozca sobre que si el bono es bajo, la empresa comprará los bonos en el mercado y le entrega al fondo de amortización. Si el precio es alto, rescata los bonos por sorteo. Tenemos en cuenta que lamentablemente, un fondo de amortización no es una buena prueba de solvencia. Si se permite que la empresa recupere sus fondos en el mercado o sus bonos, puesto que el valor del mercado de la deuda declina conforme la empresa va sufriendo problemas financieros, la valla que representa el fondo de amortización pierde altura conforme a la empresa y se debilita. Ahora hablaremos sobre las cláusulas de redención. Igualmente, continuando con el bono de J.C. Penney, incluye una opción de rescate que permite que la compañía pague anticipadamente su deuda. Algunas veces no se encuentra con bonos que conceden al inversionista la opción de reembolso. Los bonos renovables dan al inversionista derecho de exigir su pago temprano y los bonos prorrogables dan opción de extender la vida del bono. Es mejor para algunas entidades los bonos redimibles que ofrecen una forma natural de seguro y ayudaría a la forma de pago también. Y aquí los encontramos con una pregunta muy importante. ¿Cómo sabe una compañía cuándo debe redimir sus bonos? La respuesta es simple. En igualdad de circunstancias, para maximizar el valor de sus acciones, debe minimizar el valor de sus bonos. Por lo tanto, una compañía nunca debe rendir sus bonos si su valor del mercado es menor que el precio de redención, porque eso equivaldría a dar un regalo a los tenedores de bonos. De modo similar, una compañía debe redimir el bono si vale más que su precio de redención. Dentro del contrato también existen las cláusulas de deuda, que es prácticamente una póliza de seguro para la empresa y asegurarse de que no sean estafados, ya que regularmente lo que sucede es que la compañía que ya está endeudada sigue adquiriendo más deudas, haciendo imposible pagar al prestamista original. Lamentablemente, si la empresa deja de pagar la deuda prioritaria, es primero en el orden de pago, ¿no? Pero en muchos casos no sucede así. Entonces comienzan mediante la última deuda o
la que sea más fácil pagar para ellos. Mediante estas situaciones se han visto maneras de solucionar. Por ejemplo, en lugar de conseguir dinero prestado para comprar un activo, las compañías pueden entrar en acuerdos de largo plazo para rentarlos o arrendarlos. Para el tenedor de deuda es muy similar a obtener un préstamo con garantía. En consecuencia, los contratos de deuda también incluyen limitaciones sobre el arrendamiento, pero estarían asegurando el pago de la deuda. Ahora veremos sobre los bonos convertibles y warrants. A diferencia de los bonos comunes o de jardín, un valor convertible puede cambiar de características. Comienza su vida como bono, es decir, acción preferente, pero después se convierte en acción común. El número de acciones en el que se puede convertir cada bono se conoce como reacción de conversión. La razón de conversión del bono varía dependiendo de ciertos factores como el porcentaje de garantía y a cuánto está evaluado el bono. Se puede pensar que un bono convertible equivale a un bono directo más una opción para adquirir acciones comunes. Cuando los tenedores de bonos convertibles ejercen esta opción, no pagan efectivo, más bien entregan sus bonos a cambio de las acciones. Si los bonos varían, también varía el porcentaje. Ahora vamos a hablar sobre los bonos convertibles. Antes de hablar de los bonos convertibles, recordemos lo que significaba bono. Era una promesa de pago documentada en un papel donde el emisor o deudor se comprometen a pagar la cantidad de que se ha prestado más un tipo de interés en una fecha determinada previamente establecidos. Es por tanto una de las partes en las que la entidad emisora divide un préstamo constituyen una de las principales fuentes de financiación de las grandes empresas y de las administraciones públicas. Entonces, un bono convertible es un activo financiero de renta fija en cuyas condiciones de emisión se ofrece al poseedor del mismo la facultad de poder canjear su título por acciones, es decir, renta viable, con un valor prefijado. A cambio de lo que se le ofrece normalmente es una rentabilidad menor a la que se obtendría con el bono. La posibilidad de conservación dependerá de la cotización de las acciones de la empresa y de la rentabilidad que éste adquiera. Hay que tener en cuenta que existe una clara diferencia entre los términos convertible y canjeable que pueden aparecer en el documento. El término convertible indica que se entregarán acciones nuevas que provienen de una aplicación de capital. En cambio, el término canjeable indica que es el cambio que se realizará por acciones ya viejas y existentes. Existen tres tipos de bonos convertibles. Ahora vamos a hablar del bono convertible clásico. En los bonos convertibles clásicos, la decisión de convertir los bonos en acciones de tomar el inversor, la empresa emisora de los bonos ofrece a la empresa conversión a los inversores y estos los aceptan y no dependen de las intereses de la oferta. Como segundo tipo tenemos bonos forzosamente convertibles. Los bonos forzosamente convertibles son la decisión de convertir la deuda en capital correspondiente a la propia compañía, es decir, el inversor se ve obligado a convertirse en el accionista que de esta manera pasará a tener diferentes derechos y obligaciones como accionista de compañía. No se trataría de un producto de renta fija, sino de renta variable, porque irremisiblemente tarde o temprano tendrá que convertir los bonos en acciones. En el caso de querer adquirir acciones, resulta más aconsejable comprarlas directamente del lugar de hacerlo a través de un banco obligatoriamente convertible.
Y por último tenemos los bonos contingentes convertibles. En el caso de los bonos contingentes convertibles, o también conocidos como COCOS, intervienen las características de las dos modalidades anteriores. Se comportan como convertibles clásicos, es decir, el inversor tiene derecho a convertirlos o no en acciones, pero también pueden pasar de ser conversión forzosa en acciones si se da una serie de contingencias negativas para la empresa, que en todo caso deberá ser especializadas en el folleto de admisión. Ahora hablaremos sobre la rentabilidad de los bonos. La rentabilidad de los bonos es el beneficio de el que se puede obtener durante un periodo de tiempo en función de la cantidad de hemos pagado por él. Se mide mediante un tipo de interés conocido como la tasa interna de rentabilidad. En sigla sería TIR. Puede ser pago periódico o mediante primeras o descuentos o por la venta anticipada. Al momento de realizar el derecho de la conversión del bono en acciones, si es el precio de estas es menor que el precio del mercado, y mantener las obligaciones es cuando hasta la fecha es establecida para las siguientes opciones de conversión o hasta su propio vencimiento.